Hoy vamos a tocar un caso de Argentina. No me acuerdo cuál fue el último caso que hicimos de este país, pero algo que me sorprende de los crímenes argentinos es que son muy complejos. Pero este caso no fue tan complejo, pero igual fue muy comentado, muy loco dentro de todo, porque involucró a muchas personas y ahora van a entender por qué estoy diciendo esto. Nos vamos a la mañana del lunes 22 de diciembre del año 2025, no hace mucho tiempo. En esa fecha el mundo se estaba despertando con varias noticias importantes. La mayoría del ámbito político en Estados Unidos, Israel y Rusia. Pero en Argentina empezaría a desarrollarse una historia que conmocionó a todo el país. El 911 de la ciudad de Santa Fe había recibido un llamado extraño. En esta llamada una persona había asegurado que mientras que estaba caminando por la calle, empezó a sentir un olor nauseabundo y que esta persona había hecho un descubrimiento impactante. Un hombre que caminaba por el barrio Chalet había sentido un olor desagradable imposible de ignorar cerca de un galpón abandonado frente a la cancha auxiliar del Club Colón. El lugar estaba cerrado desde hacía años, que era frecuentado por personas en situación de calle o adictos. Él se acercó con cuidado, miró alrededor, no había nadie y entró. Y ahí lo vio, entre los yuyos altos, basura y restos de cosas viejas, había un cuerpo. Estaba tapado con cartones como si alguien hubiera tratado de esconderlo rápido. El hombre no avanzó más y salió de inmediato. Llamó a la policía con la voz temblando. Esperó afuera sin poder sacarse de la cabeza lo que acababa de encontrar. A los pocos minutos llegaron los patrulleros, después más móviles. Así la zona quedó cerrada y nadie más podía pasar. Mientras tanto, en muchas casas cercanas, la gente seguía con su rutina sin saber que a metros del estadio había una escena que iba a cambiarlo todo. Los investigadores entraron al galpón. Para entonces el olor era insoportable. Y aunque yo nunca sentí el olor de un cuerpo sin vida, dicen que es inconfundible. Y díganme en los comentarios si alguna vez, lastimosamente, les pasó, sintieron el olor a muerte, como le dicen, porque la verdad es que yo nunca lo sentí, afortunadamente, porque no me gustaría, pero sí lo vi en muchos documentales, muchos artículos, muchas personas, inclusive en redes sociales, que hablaron de que ese olor es inconfundible. El cuerpo llevaba varios días ahí. Eso se notaba porque ya estaba muy deteriorado. Sacaron fotos, marcaron el piso y revisaron cada rincón en busca de evidencias. Se notaba que era un chico joven, pero no se le podía ver bien la cara. Había sangre seca en el suelo mezclada con tierra y escombros. También había cosas tiradas como pulseras, partes de ropas y pequeños objetos. Pero faltaban dos cosas importantes. No estaba ni el celular ni los documentos de la víctima. El lugar tenía mala fama. Los vecinos sabían que ahí se juntaban chicos a veces para escapar de la casa, para consumir, para esconderse, pero nadie pensó que algo así podía ocurrir allí. El cuerpo fue llevado a la morgue y ahí empezó otro trabajo, el de identificarlo. Horas después apareció una coincidencia. Había una denuncia reciente de un chico de 15 años que había sido reportado como desaparecido el jueves 18 de diciembre. Su nombre era Jeremías Monzón. Su familia lo buscaba sin parar desde hacía 4 días y todo indicaba a que era él. Y aquí empezaron las preguntas. ¿Cómo Jeremías había llegado hasta ese galpón? ¿Con quién había estado antes? ¿Y quién lo había dejado ahí? Una de las mayores dudas tenía que ver con el tiempo. Un cuerpo con las temperaturas de diciembre suele empezar a emanar olores fuertes desde el segundo día, pero habían pasado 4 desde la desaparición del chico. Lo único evidente era que alguien había intentado esconder el cuerpo. Lo taparon rápido, sin cuidado, creyendo que nadie iba a entrar a ese lugar. Quizás podemos especular que pensaron que el tiempo iba a borrar las huellas. Pero fallaron, alguien entró, vio lo que había ahí y llamó a la policía. Y desde ese momento empezó una investigación que iba a sacar a la luz cosas que muchos preferían no ver o saber.
Jeremías Monzón tenía 15 años y vivía en la ciudad de Santo Tomé, una localidad cercana a la capital santafesina. Era un chico común y corriente. Ya saben que iba al colegio, tenía amigos, usaba las redes sociales, especialmente Instagram, y le gustaba andar todo el tiempo en su bicicleta. Jeremías vivía con sus abuelos en Santo Tomé, y aunque no tenía una vida llena de lujos, tampoco le faltaba nada. Su familia, que lo adoraba, lo describía como un chico tranquilo, solidario, creativo, con proyectos y que disfrutaba de la música y también el estar con su familia. Estaba cursando la secundaria en Santo Tomé y podemos decir que no había nada fuera de lo común ahí. Era un estudiante regular, sin problemas de conducta ni conflictos con compañeros. Aparte de eso, en su vida normal no tenía problemas con la ley o con peleas callejeras como otros adolescentes de su barrio. Según se supo, al parecer Jeremías había conocido a una chica por Instagram. Empezó a hablar con ella, primero como amigos, y luego la relación empezó a tener más confianza entre ambos. La chica tenía 16 años y vivía en el barrio Centenario con su abuela. En realidad no eran completos desconocidos. Se habían conocido tiempo atrás en la escuela, habían sido compañeros de clase, pero con los años perdieron el contacto y fue por las redes que volvieron a encontrarse. No estaba del todo claro si eran novios formales o no, pero tenían un vínculo cercano. Aquel jueves 18 de diciembre, después del mediodía, Jeremías salió de su casa en bicicleta como tantas otras veces. Comentó que iba a dar una vuelta, que probablemente pasaría por la costanera o se encontraría con alguien, pero sin dar demasiados detalles. Nada sonaba fuera de lugar, era algo que normalmente hacía. Tampoco llevaba mucho encima, pero esa fue la última vez que había sido visto con vida antes de su desaparición. Los familiares comenzaron a preocuparse mucho más cuando llegó la noche y Jeremías seguía sin aparecer. Y esto sí era poco normal en el comportamiento y personalidad de Jeremías. Él siempre volvía o avisaba. La familia empezó a buscarlo por todos lados, llamaron a sus amigos, recorrieron los lugares donde solía ir, pero nadie sabía nada. Horas después, como todavía no había rastros de Jeremías, sus familiares hicieron la denuncia formal. Se activó la alerta Sofía, que es muy parecida a la alerta Amber de Estados Unidos, que es un protocolo de búsqueda inmediata para menores desaparecidos. Los familiares y las autoridades siguieron con la búsqueda de Jeremías por días, aferrándose siempre a la esperanza de encontrarlo con vida. Nunca imaginaron que tiempo después la noticia sería completamente devastadora. Jeremías sería encontrado sin vida en circunstancias tan trágicas como impactantes. Cuando los forenses confirmaron que el cuerpo encontrado era el de Jeremías Monzón, todo cambió. A partir de ese momento el caso pasó a ser urgente. El fiscal de menores, junto con otros fiscales del Ministerio Público, tomaron el control de la investigación. Ahora había dos preguntas clave. ¿Cómo había muerto Jeremías? ¿Y quién lo había hecho? La autopsia se realizó en la morgue judicial y los resultados impactaron a todos. Jeremías tenía más de 20 heridas hechas con objetos punzantes. La mayoría estaba en el pecho y en el cuello. No había sido una pelea o un accidente, había sido un ataque directo, violento y pensado para matar. Los médicos forenses descubrieron algo más. No se había usado una sola arma blanca para atacarlo, sino que al menos dos. Un cuchillo y la otra parecía ser un objeto metálico improvisado parecido a un destornillador. Con esta información analizaron que quizás no había actuado una sola persona. Las heridas venían de distintos ángulos y todo apuntaba a que había más de un atacante. La causa de muerte fue un shock hipovolémico como consecuencia de las múltiples heridas, lo que provocó una pérdida masiva de sangre. También notaron que el cuerpo había sido movido después. Le habían quitado la ropa, posiblemente para que fuera más difícil reconocerlo, y lo habían tapado con cartones intentando esconderlo. Finalmente se determinó que el cuerpo tenía varios días de descomposición, por lo que se presumió que su muerte se dio el mismo día de su desaparición. Mientras tanto, los detectives empezaron a reconstruir sus últimas horas. Sabían que el jueves 18 de diciembre, Jeremías había salido de su casa. La familia mencionó que salió en bicicleta a dar una vuelta por la costanera sin un destino concreto.
Algunos conocidos contaron que en los días previos, Jeremías había estado hablando por redes sociales con varias personas, pero nadie sabía con certeza a dónde fue o con quién iba a encontrarse ese jueves. No había un nombre claro desde el principio. Nadie podía decir, fue con tal persona. No había una pista firme que guiara la búsqueda. Lo único seguro era que alguien lo había citado y lo había convencido de cruzar a Santa Fe. Entonces los investigadores empezaron a buscar cámaras de seguridad de la zona donde el joven solía circular para encontrar tomas de Jeremías con otra u otras personas. Santa Fe y sus alrededores cuentan con una red amplia de videovigilancia en las calles, en accesos y también en zonas transitadas. Los investigadores empezaron a pedir grabaciones de distintos puntos: el puente que conecta Santo Tomé con la ciudad, el barrio Chalet, el túnel hacia los monoblocks del Fonavi y las cuadras cercanas a JJ Paso al 3700, donde estaba el galpón abandonado. Este es un trabajo lento y agotador porque son horas y horas frente a una pantalla, revisando miles de imágenes, buscando entre cientos de personas a un chico de 15 años. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar y el rompecabezas comenzó a cerrarse. Los investigadores lograron encontrar a Jeremías en varias tomas de las cámaras. En distintas grabaciones se lo veía cruzando hacia Santa Fe y después moviéndose por la zona sur de la ciudad, cerca del barrio Chalet y de la cancha de Colón. No estaba perdido, no estaba desorientado y se veía que sabía hacia dónde iba. Las imágenes también mostraban algo importante. Jeremías no estuvo solo durante todo el recorrido. Las grabaciones lo mostraban caminando con una chica por la calle Pietranera, rumbo a JJ Paso, justo hacia donde estaba el galpón abandonado. Cerca de las 15 horas fueron vistos caminando tranquilos. No se los vio discutiendo y parecía no haber ningún tipo de problema. ¿Quién era esa chica? Eso era lo que tenía que responder la policía para poder seguir avanzando con el caso. Poco tiempo después, la pudieron identificar como Milagros A., de 16 años, que también había sido reportada como desaparecida el sábado. O sea, 2 días después de que Jeremías había sido reportado como desaparecido por su familia. A partir de ahí empezaron a preguntarse si ambos casos, el del chico de 15 años y el del adolescente de 16, estaban vinculados de alguna manera. ¿Eran los dos víctimas? ¿O si la chica quizás estaba involucrada en el asesinato de Jeremías? Estas eran preguntas obvias, pero que necesitaban ser respondidas urgentemente. Encontrar a Milagros era una prioridad, porque podía ser que también estuviera en peligro. Al principio la atención no estuvo puesta en nombres, sino en movimientos. Los investigadores se concentraron en lo que mostraban las cámaras, en los minutos previos y posteriores al horario estimado del ataque. Las autoridades pudieron ver a varios adolescentes que se estaban moviendo en los alrededores del túnel del barrio Chalet y también del galpón abandonado, obviamente. No era gente pasando al azar. Era un grupo reducido y los mismos chicos aparecían una y otra vez en los mismos lugares en horarios muy cercanos. Eso hizo que para la fiscalía dejaran de ser simples figuras de fondo y se convirtieran en posibles sospechosos. Los primeros en llamar la atención fueron 2 varones muy jóvenes. Las cámaras los mostraban caminando hacia el galpón minutos antes de que apareciera Jeremías y varios minutos después, alejándose de la zona cuando ya se creía que el crimen había ocurrido. No parecían estar perdidos ni asustados, caminaban con seguridad como si supieran exactamente a dónde iban. Eso llevó a los investigadores a pensar que no solo habían pasado por ahí, sino que podían haber tenido una participación directa en lo ocurrido. Con esa sospecha, llegaron las primeras medidas importantes. Se ordenó identificar a los chicos de los videos, hablar con sus familias y también con conocidos y allanar domicilios relacionados. Por ser menores de edad, solo se hicieron públicas las iniciales. Uno era B larga B corta y el otro era LP.
2 jóvenes de solo 14 años de edad. Y como mencioné, no se divulgó mucha información sobre ellos para proteger su identidad porque eran menores de edad. Pero el mayor avance en la investigación llegó cuando encontraron a Milagros, la chica que había sido vista con él en las cámaras de seguridad. Ella estaba bien, sin heridas ni desorientada. Fue encontrada con su madre en un refugio para personas en situación de calle. Ese dato dio un giro al caso. Si Jeremías había sido asesinado y ella estaba sana y salva, algo no cerraba. La hipótesis de 2 víctimas empezó a perder fuerza y la fiscalía decidió mirarla de otra manera, ya no como una posible víctima, sino como alguien que podía saber mucho más. Desde ese momento la investigación se enfocó en unir todas las piezas, los 2 varones, la joven y los movimientos alrededor del galpón. Los investigadores analizaron los teléfonos, redes sociales, mensajes de texto, horarios y ubicaciones de todos los involucrados. Tenían que confirmar si habían sido parte del asesinato. También se revisaron nuevos videos, incluso grabaciones detrás de la cancha de Colón y en la zona del Parque Sur. Y entonces apareció la prueba más dura. En uno de los teléfonos secuestrados, los investigadores encontraron un video. Había sido grabado dentro del galpón durante el ataque. Las imágenes mostraban quiénes estaban ahí, quiénes daban órdenes, quiénes golpeaban y quiénes miraban. Desde ese momento, esos rostros borrosos en las cámaras dejaron de ser anónimos. Ahora tenían nombres, roles y tenían responsabilidad. También hubo otro video captado por cámaras de seguridad que llamó la atención de los investigadores. En esas mismas imágenes apareció un rostro nuevo, el de una mujer adulta. Se la veía reunida con los adolescentes, caminando junto a ellos y en varios momentos señalando la pantalla de un celular que todos miraban con atención. Esa mujer fue identificada como Nadia Juárez. ¿Y quién era ella? Y esto yo creo, a mí me sorprendió cuando lo supe. Ella era la madre de Milagros. Su presencia llamó la atención de inmediato. La presencia de esta mujer, la única adulta, por decirlo de alguna manera, porque todos los demás eran jóvenes, eran mucho más jóvenes. Ella estaba con el grupo, con estos chicos, en los mismos lugares y apenas 1 hora después del momento en que se creía que el crimen había ocurrido, ella también estaba ahí, con este grupo de chicos. Algo que los investigadores asumían para ese momento era que en ciertos lugares donde habían sido vistos podrían haber descartado evidencias, y así como los jóvenes y la chica, la madre también había sido vista ahí. Pero había algo más. En varias de las imágenes se veía que todos miraban un teléfono. No se alcanzaba a distinguir qué aparecía en la pantalla, porque se estaban parando muy juntos formando un círculo cerrado, como si no quisieran que nadie más viera lo que estaban observando. Todos estaban atentos, en silencio con la mirada fija en el celular, y hubo un detalle que horrorizó a los investigadores. El tiempo que permanecieron así, mirando la pantalla en círculo, coincidía casi exactamente con la duración del video del ataque a Jeremías. Ese dato no fue una casualidad, fue una señal más de que lo que estaban viendo no era un simple mensaje, sino que posiblemente el video de la agresión. El video había sido filmado dentro del galpón. La imagen era inestable, movida, a veces apenas se distinguían las figuras, pero el audio era demasiado claro. Se escuchaba la voz de Jeremías que estaba asustado y pedía que se detuvieran. Además se escuchaba cuando decía que estaba sangrando e intentaba seguir hablando mientras lo rodeaban. También se escuchaban las voces de los otros que le exigían algo, le pedían la contraseña del celular, le preguntaban por los videos una y otra vez. Jeremías respondió como él podía en ese momento, dio la contraseña e intentó explicar que no tenía nada, pero nada cambió en esa situación. En medio de esa tensión apareció otra voz, una voz femenina. Era la chica con la que se lo veía en las cámaras del circuito cerrado. Estamos hablando de Milagros. Su tono no era de miedo, no era de sorpresa, era un tono firme. En un momento se escuchó una frase que dejó sin palabras a los investigadores.
daba la orden de acabar con la vida de Jeremías. Y después de hacerlo, se escuchaban sus risas. El video terminaba con ellos hablando entre sí, como si lo que acababa de pasar no tuviera peso. Para la fiscalía esa grabación fue determinante. Se mostraba todo. No es común que un crimen de esta magnitud tuviera tantas evidencias, y además evidencias irrefutables de lo que había pasado. Ahora, hablemos del video que le estaban preguntando a Jeremías. Al parecer, un video que el chico tenía en su posesión. La hipótesis que tomó fuerza en redes sociales y en algunos medios fue que existía un video íntimo grabado tiempo atrás, en una reunión donde ocurrió algún tipo de encuentro íntimo en donde había participado el grupo. Ese material habría circulado entre jóvenes de Santo Tomé y Santa Fe, generando enojo y humillación. El objetivo, según la acusación, era recuperar su teléfono, borrar cualquier contenido y asegurarse de que no quedaran copias. Y como parte de ese plan decidieron grabar el ataque. Tal vez lo hicieron para dejar constancia entre ellos, como una especie de prueba interna, como una forma de amenaza, o quizás lo hicieron simplemente sin medir las consecuencias de lo que estaban haciendo. Pero lo que debía quedar bajo custodia judicial terminó saliendo a la luz. Semanas después, la grabación de la agresión comenzó a circular en redes sociales. Estamos hablando de WhatsApp, de Telegram, grupos privados, y de esa manera miles de personas la recibieron. La familia de Jeremías pidió que dejaran de compartirla, que respetaran su memoria, que no convirtieran ese dolor en espectáculo. Pero el daño ya estaba hecho, el caso tomó dimensión nacional y el llamado video maldito se transformó en el símbolo de una violencia que muchos no podían entender. La fiscalía abrió una investigación paralela para saber cómo se había filtrado, si había salido desde dentro del sistema judicial, porque eso sería un delito. Pero otra hipótesis apuntaba a que el material ya había sido compartido antes de las detenciones, que había circulado entre conocidos y alguien lo reenvió, y una vez en internet fue imposible de detenerlo. Ustedes saben cómo funciona la viralización. Desde entonces, ese video no solo quedó como prueba en un expediente, quedó como una marca en la memoria de todos los que conocieron el caso. Este caso es impactante y es muy trágico. Las autoridades reconstruyeron la línea de tiempo con las grabaciones de cámaras de seguridad y pudieron armar un caso sólido en contra de todos los involucrados. En el Parque Sur se encontraron varios objetos y pertenencias de la víctima. Y algo que marcó para siempre este caso fue cuando encontraron un escrito en una baldosa en ese parque que decía lo siguiente: Jere, 18 diciembre 2025, que prácticamente era un registro que hicieron los asesinos para marcar la fecha exacta de la muerte de Jeremías. La fiscalía calificó el crimen de Jeremías Monzón como homicidio triplemente agravado. Los agravantes fueron claros: concurso premeditado de 2 o más personas, alevosía y ensañamiento. O sea, fue un ataque planificado, ejecutado con ventaja sobre la víctima y con un nivel de violencia extrema. Actuaron en grupo, lo engañaron para llevarlo a un lugar aislado y lo sometieron a una agresión brutal antes de matarlo, y las pruebas respaldaban esa calificación. La adolescente de 16 años, identificada como Milagros A, fue imputada como coautora. Según la acusación fiscal, fue ella quien se contactó con Jeremías, quien coordinó el encuentro y quien lo llevó hasta la zona del galpón. Y en el video del ataque se la escucha intervenir de manera directa. El juez resolvió dictarle prisión preventiva. Fue trasladada a un centro especializado para menores en Rosario, donde permanecerá hasta la realización del juicio oral. Los 2 varones menores de edad de 14 años fueron identificados como quienes ejecutaron el ataque. Las cámaras primero los mostraron cerca del lugar, después el video confirmó su presencia dentro del galpón y cómo ejecutaron el ataque.
Se decidió oficialmente que ellos habían participado en el crimen, pero por ser menores, la ley argentina los consideraba inimputables. Eso significaba que no podían recibir una condena penal como adultos. Hoy permanecen bajo medidas de protección con seguimiento estatal, escolarización no presencial y vigilancia de la Secretaría de la Niñez. Algo que después se supo y sorprendió a muchos fue que la madre de uno de los chicos fue la que reportó a su hijo. Esto no es normal, aunque así debería ser. ¿Cuántos casos ya vimos en que las familias cubren y protegen a sus hijos cuando cometen crímenes? La familia declaró que fue doloroso hacer el reporte, pero que no podían proteger ni justificar las acciones de su hijo. La cuarta figura clave era Nadia Juárez, la madre de Milagros, la mujer de 40 años. Para la fiscalía su rol no fue secundario y está acusada de participación necesaria en el homicidio. Durante la audiencia, el juez señaló que presentaba falta de arraigo y domicilios contradictorios, lo que llevó a dictarle prisión preventiva. Su causa avanza en paralelo y enfrenta una posible pena de entre 10 y 15 años de prisión si se confirma su responsabilidad. El mapa donde se movían también es importante. El galpón abandonado no era un lugar lejano para ellos. Estaba muy cerca del Fonavi, San Jerónimo y del entorno del Estadio de Colón, donde algunos de los jóvenes vivían, como Milagros. Al parecer el lugar del crimen no fue un punto elegido al azar. Quizás lo venían planificando ya hace un tiempo y sabían que quizás ese lugar sería el indicado para salirse con la suya. Hasta ahora no existe un informe público que explique en profundidad el origen de la violencia ejercida por estos jóvenes. Tampoco se han difundido evaluaciones psicológicas ni datos relevantes sobre su historia personal o el entorno en el que crecieron los tres jóvenes. Si realmente existía un video privado que estaba dañando la imagen de algunas personas, un asesinato no es la solución. Por eso existe la justicia y otras maneras de solucionar un problema como ese. Pero creo a esta altura que esto no está en discusión. Yo creo que no se puede justificar, aunque la otra persona haya grabado, haya distribuido un video privado. Merece un castigo obviamente, pero no a este nivel. Para eso existe la justicia. La familia está trabajando en un proyecto de ley que va a llevar el nombre de Jeremías, que intenta reformar las condenas y castigos para crímenes graves cuando son menores de edad. Y eso me parece que es súper importante. Yo creo que hay casos que ya tocamos en este canal de menores de edad que cometieron crímenes tan fuertes que merecían un castigo. Yo creo que con el caso de Jeremías se puede comprobar que las leyes pueden modificarse y se debe juzgar a los menores como adultos. Yo creo que este es el caso exacto en donde esto debería pasar y por eso existe o no sé, se está trabajando, mejor dicho, en el proyecto de ley para que esto ocurriera. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.